Hola, ¿cómo andan? Espero que estén bien a pesar de las circunstancias. Bueno, les voy a contar un poquito cómo vamos a continuar con las clases virtuales. He leído todos los foros, la verdad que hubo bastante participación, todavía faltan algunos y algunas que se sumen, pero bueno, vamos a esperarlos, va a permanecer todo abierto para que cuando puedan vayan ingresando. Quiero hacerles una devolución de lo que fui leyendo y poder reflexionar con ustedes algo que yo siempre hago la primera clase presencial en el profesorado y bueno, en esta oportunidad lo vamos a hacer de esta forma. Respecto a las presentaciones, veo que hay muchas coincidencias en algunos conceptos. Yo les pregunté a propósito por qué habían decidido elegir un profesorado y bueno, por qué el profesorado de inglés. Muchos y muchas respondieron para transmitir conocimientos. Bueno, ustedes van a tener a lo largo del profesorado materias pedagógicas, pero como para que ya vayamos introduciéndonos en las nuevas tendencias, en el nuevo paradigma, vamos a trabajar sobre este concepto de transmitir. En realidad, cuando uno habla de transmitir, piensa en una cabeza vacía que yo voy a llenar con conocimientos que yo poseo y mis alumnos no tienen. Creo que tendríamos que erradicar este concepto, ¿no? La educación hoy es otra cosa. Sabemos que todos tienen conocimientos previos y que nosotros como profesores podemos tener un poco más de conocimientos sobre la disciplina en particular que estamos trabajando, pero que seguimos aprendiendo y nutriéndonos con todo lo que ustedes tienen también como conocimientos previos. Es algo mutuo que vamos a ir aprendiendo entre ustedes y nosotros o nosotras. Por eso, bueno, me quedé con esto de transmitir porque muchos repitieron esa palabra. En realidad esto es un proceso de enseñanza-aprendizaje que vamos a ir haciendo conjuntamente. Tanto ustedes como nosotros aprendemos en forma permanente. Otras de las cosas que surgieron en el foro es el miedo a la falta de tecnología y no poder cumplir. Por eso yo les decía antes que todo va a permanecer abierto, por lo menos en mi espacio nunca van a tener un cierre ni de la clase ni de los foros, ¿sí? Para que si ustedes en algún momento tienen algún problema de conexión, puedan en otro momento incorporarse y continuar con su proceso. Sí es cierto que por ahí algunos no tienen disponibilidad de internet. Alguno comentó, por ejemplo, que su miedo era a no tener más wifi. Bueno, esas cosas las tendremos que ir viendo más adelante, viendo cómo se desarrolla el tema de la virtualidad o la presencialidad. Y bueno, iremos viendo con el correr del tiempo. Bueno, sigo comentándole lo de los foros. Muchos también comentan la ansiedad de las clases presenciales. La realidad es que todos ansiamos las clases presenciales, pero bueno, es lo que nos toca, no sabemos cuándo las vamos a retomar, así que por ahora nos comunicaremos de esta manera. Respecto a los foros, muchos comentaron también, me gusta enseñar. Ahí lo que tendríamos que repensar es, sí, a todos los que somos profes nos encanta enseñar, pero también tenemos que pensar es que nos tiene que encantar aprender, porque nosotros vamos a tener que perfeccionarnos siempre. No terminamos nunca de aprender todo lo que queremos y además, pedagógicamente y también en cuanto a las disciplinas, hay cosas que van cambiando, hay cosas que se van modificando a lo largo de los años. Entonces uno tiene que estar siempre predispuesto a ir cambiando. Miren si nosotros, los que ya estamos yo ya, bueno, como les conté en la presentación, estoy jubilada, o sea que si yo siguiera enseñando como a mí me enseñaron, ni siquiera podría estar haciendo esto que estoy haciendo hoy. Así que siempre tenemos que estar bien predispuestos a seguir capacitándonos toda la vida. Bueno, otros hablan de aprobar la materia. Yo ahí les diría,
Más que aprobar la materia, yo apuntaría a, bueno, ¿qué voy a aprender de esta materia? ¿No? Más allá de que todo estudiante ansía aprobar. Pero bueno, eso es una instancia, a veces se aprueba y no se aprende del todo. Yo me conformaría más con aprender a pesar de no haber aprobado alguna materia. Muchos hablan, bueno, de la circunstancia que nos toca. Acá copié algo textual que dice: la circunstancia que nos toca atravesar hoy en día implica un enorme desafío. El logro de los objetivos depende de la organización de cada uno. Esto es real. Cuando uno trabaja en forma virtual, es cierto que hay que ser como más prolijo, más ordenado, porque los tiempos no son los mismos que la cursada. Entonces, si uno no tiene la constancia de seguir con las clases, de sentarse en algún momento, de leer la bibliografía, se hace todo un poco más complejo. Pero de todos modos, reflexionando sobre esto del individual, yo creo que también es muy importante lo colectivo. Por ahí leí que, no sé si primera, segunda, tenía un grupo de WhatsApp que se ayudaban entre ustedes. Eso me parece muy importante. Por ejemplo, ayudar a los compañeros, compañeras que no tuvieron nunca un contacto con la virtualidad y bueno, los que ya lo tienen, poder pasarles su experiencia o poder explicarles, che, poné la foto así o fíjate que tenés que abrir el foro de tal manera, ¿sí? Porque la realidad es que nosotros, por más voluntad que pongamos, no podemos estar contestándole a 100 o 120 alumnos que tenemos en cada una de las aulas. Entre ustedes quizás es más fácil ese contacto y lo resuelven para varias materias. Bueno, otra de las cuestiones es que algunos ponen me apasiona el idioma y yo ahí les agregaría, ¿y qué pasa con el tema de la docencia? Porque una cosa es que nos guste un idioma en particular y otra cosa es que nos guste la docencia, ¿no? Y sobre todo, para el nivel que ustedes estudian, tienen que tener presente que les tienen que gustar trabajar con niños y adolescentes, que son los niveles a los que apunta el profesorado de inglés, ¿sí? A diferencia del resto de los profesorados que tenemos en el instituto, que algunos están focalizados, bueno, especialmente el de primaria, solo en primaria, y todo el resto está focalizado en la secundaria. Ustedes tienen esta particularidad de poder trabajar en primaria y secundaria. Entonces, ahí yo les agregaría que además de gustarle el idioma, tiene que gustarle dar clase a niños y adolescentes o adolescentes, porque después ustedes se pueden focalizar, bueno, yo quiero darle a chiquitos y voy a quedarme en primaria, o quiero darle a adolescentes y me voy a quedar en secundaria. Bueno, otra cosa que les voy a aconsejar es que tengan en cuenta que los foros son para todos y que los tenemos que leer todos. Es decir, cuando se dirijan en clase a los foros, no digan, no se presenten para mí o digan algo para mí como profesora, sino que tengan en cuenta que todos nos estamos leyendo, tanto yo como todos sus compañeros y compañeras, ¿sí? Entonces nos dirigimos hacia todos y es importante que todos leamos los de todos, porque a partir de ahora que vamos a trabajar con temas puntuales, a lo mejor alguna duda que alguno presenta o algún ejemplo que alguno presenta les sirve a los demás, ¿sí? Bueno, algunos hablaron de la admiración que les crearon ciertos profesores, y desde esa admiración es que han decidido convertirse ustedes mismos en profesores. Y han hablado también del afecto, que creo que es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. El tema vincular con el alumno es uno de los puntos claves para poder emprender este proceso de enseñanza-aprendizaje. Es una cuestión, diría yo, de empatía, ¿no? Esto de ponerse en el lugar del otro, tratar de vincularse con las situaciones que nos aquejan a todos como seres humanos, ¿sí? Entonces, esto hace que el proceso de aprendizaje se vuelva como más genuino, diría yo. A los que pusieron que lo eligieron como una opción de empleo, les cuestionaría o les pediría que reflexionen si realmente esto es solo
en estudiar un profesorado para pensar en que luego voy a obtener un empleo de eso. Porque, no sé, me cuestiono yo misma, y de hecho, bueno, siempre se los he dicho a mis hijas, uno tiene que estudiar lo que le gusta, más allá si va a conseguir o no empleo con eso, porque nunca estamos seguros de poder conseguir ese empleo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que lo fundamental es estar convencido de que nos guste, ¿sí?, lo que vamos a hacer. Bueno, otra de las cosas que allí surgieron es perder la vergüenza de hablar ante mucha gente. Bueno, esto es real, ¿no? Es cuando nosotros ejercemos la docencia, nos tenemos que parar frente a un curso de 30, de 40 o de 100 personas o de 120 en el caso del profesorado, y es como estar actuando, ¿no?, ante una clase, es decir, es perder el miedo al escenario. Así que bueno, es cierto, tenemos que perder la vergüenza y realmente si nos gusta nos sale espontáneamente, ¿no? Esto de modular la voz, de que llegue a todos, de lo gestual, del recorrer el aula, ¿no? Y bueno, la vergüenza se va a ir perdiendo poco a poco. Y para eso, bueno, cuando volvamos a las clases presenciales, participar en clase, pasar el pizarrón, hacer debates orales, ¿no? Eso nos va a ir ayudando a ir perdiendo la vergüenza. Bueno, después me quisiera quedar en algunas frases puntuales, ¿sí?, que me copié por acá y quisiera leerles para reflexionar sobre esto. Alguien puso: la docencia es para mí el empujón y la fuerza para afrontar nuestra realidad social. Y alguien agregó: encuentro inspirador el acto de enseñar y de aprender. Por eso creo que es muy importante reflexionar sobre esto, porque la docencia no es solo docencia. Esto de afrontar nuestra realidad social a través de nuestra profesión, de lo que hacemos, tiene que ver con lo que nos plantean los diseños curriculares y ese marco orientador de los diseños curriculares, que tiene que ver con una política educativa, ¿sí? En este caso, una política educativa que surgió de una ley de educación, que es una ley totalmente innovadora, que habla de inclusión, que habla de formación del ciudadano, más allá de los quehaceres de cada materia en particular, ¿no? Entonces, cuando yo escucho docentes que dicen de política no se habla, yo soy apolítico, me da como, no sé si bronca o no sé cuál sería la palabra para definirlos, pero todo docente tiene que tener en cuenta que esto es una profesión política. Nosotros nos plantamos desde algún lugar nos paramos a mirar el mundo, y desde esa ideología es como vamos a poder enseñar, porque desde esa ideología nosotros vemos al otro de determinada manera, ¿sí? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta desde el principio. Nosotros no podemos decir soy apolítico, ¿sí? Recuerdo cuando surgió todo el tema de Santiago Maldonado, que en el profesorado tuvimos fuertes debates entre los alumnos, en que algunos decían no hay que hablar de esto y otros decían sí hay que hablar de esto, y cómo se cuestionó incluso que hubiera un número para denunciar a docentes. Y bueno, muchos decíamos, bueno, denúnciennos si eso es lo que quieren, pero vamos a seguir hablando, porque esto es lo que corresponde, porque esto es lo que estoy convencida yo desde donde me paro, desde la política educativa, que es la que tengo incorporada en mí y es cómo veo al otro, que realmente tiene que ver con un compromiso social. Y ese compromiso social es el que nos va a llevar a hablar de todas las cosas que nos involucran como seres humanos en esta sociedad que compartimos. Bueno,
Eso desde el lado de la política educativa, de la profesión política. Por otro lado, ya les hablé del perfeccionamiento permanente, esto no se termina nunca, nosotros no terminamos de aprender nunca, ¿sí? Es decir, siempre nos vamos a tener que capacitar y esto también tenemos que tenerlo en cuenta si queremos ser docentes comprometidos, docentes responsables. Y una cosa que más que quisiera agregar es esto de la pasión que muchos hablaron, la pasión por la profesión. Es algo que como que se siente, ¿no? Yo hace casi 30 años que soy docente, estudié letras en la universidad y cada vez que entro al aula realmente me olvido de cualquier problema que me esté aquejando en ese momento. Es un placer entrar al aula y compartir con ustedes o con los alumnos que tengan esa ocasión mis conocimientos, mis experiencias, lo que pueda aportarle y lo que me puedan aportar. Entonces es algo más allá de un trabajo, es algo que por más que sea un trabajo y que tenga horarios y tenga obligaciones, es algo que internamente nos llena, nos gratifica y en definitiva nos hace sentir felices y nos hace sentir que estamos haciendo algo que nos gusta. Algo que tiene nuestra profesión, y a veces se ve, es un poco de egoísmo o de esto de falta de poder compartir y poder trabajar con otros alumnos, profesores, directivos, lo que podemos, digamos, mejorar juntos, ¿sí? Muchas veces hay como una cuestión de esto, bueno, me sirvió, pero no lo comparto con nadie, me lo quedo para mí. Y me parece que desde lo que nos hablan los diseños de trabajo colaborativo que nosotros pretendemos hacer con nuestros alumnos, de que incorporen esto de trabajar colaborativamente, que siempre lo grupal va a ser superior a lo individual, porque muchas mentes pensando sobre algo van a poder superar ese pensamiento individual, nos tiene que llevar también a pensar que como docentes tenemos que abrir nuestro mundo hacia otros y tenemos que sentirnos incorporados entre todos para poder mejorar justamente nuestra profesión. Bueno, estas son las reflexiones que yo quería comentarles a ustedes sobre lo que leí en los foros de presentación y un poco lo que siempre hago en la primera clase presencial en el instituto. Ahora voy a pasar al foro de puntuación. Ahí ustedes tenían que escribir qué es lo que hacían cuando se plantean escribir un texto, ¿no? Y surgió en muchos casos el tema de corregir las faltas de ortografía. Muchos hicieron hincapié en que corrigen las faltas de ortografía o que utilizan un corrector de la computadora. Bueno, yo les diría que el tema de la ortografía es un tema complejo. Ustedes van a ver que en las próximas clases nosotros vamos a trabajar sobre acentuación. Ustedes ya estuvieron trabajando sobre mayúsculas y puntuación, pero que ortografía no lo vamos a trabajar. Y les voy a explicar por qué. Ortografía es un tema que es muy personal. Nadie tiene la receta para poder corregir la ortografía. En una época se enseñaban las reglas ortográficas de memoria y se creía que, sabiendo la regla, automáticamente uno iba a escribir sin errores de ortografía. Después se comprobó que eso no fue así. Con lo cual, bueno, se fueron poniendo en práctica distintas motivaciones para ver cómo solucionar los problemas ortográficos. Yo creo que el mejor método que nosotros podemos aplicar es el método que le sirve a cada uno. Va a haber gente que estudiando la regla va a poder por ahí escribir un poco mejor ortográficamente. Va a haber gente que por más que estudie las reglas no le va a variar nada. Va a haber gente que diga, bueno, yo leo
y presto atención en lo que leo, y entonces al leer, cuanto más leo, más aprendo, le va a servir. Va a haber gente que diga, bueno, yo siempre tengo que recurrir al diccionario. Va a haber gente que diga, tengo que recurrir al corrector. Yo creo que lo mejor es apelar a la asociación de cosas que nosotros conocemos, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen que escribir decisión y no saben si va primero con C o primero con S, pensar en alguna palabra conocida, como podría ser en este caso decidido. Es muy raro que alguien escriba decidido con S. Entonces, si ustedes piensan en eso y ven que decidido lo escribieron con C, automáticamente se dan cuenta que decisión va primero con C y que esa terminación ción es con S, ¿sí? Entonces, a mí me parece que lo ideal es apelar a esto de lo conocido para poder ir descartando ciertos problemas de ortografía. También me parece que es clave, que es importante registrar el error. Si yo no me doy cuenta que cometo ciertos errores, vuelvo a entrecomillar eso de los errores, nunca voy a mejorar. Entonces, la clave está en dudar. Cuando yo dudo, me preocupo. Y cuando me preocupo, me ocupo en mejorar. Entonces, hay ciertas palabras que uno sabe que se le escapan mal escritas. Por ejemplo, el a través. El a través se ve muchísimas veces escrito con Z, ¿sí? Con Z y con tilde. Entonces, a lo mejor haciéndome mi propio listado de palabras que frecuentemente utilizo y que frecuentemente me equivoco, me puedo hacer un listadito, lo pongo en alguna hoja, en algún lugar visible y lo voy mirando cuando tengo que escribir. Eso me puede ayudar, ¿sí?, a mejorar la ortografía. Y otra cuestión es hacerse reglas propias, ¿sí? Yo siempre cuento una anécdota muy tonta, pero que por ahí les sirve, que es, asociar a cosas que uno va a recordar. No la vamos a recordar todos, son propias, ¿sí? Hay gente que particularmente no tiene problemas con la ortografía. A mí me pasaba que no tenía problemas, pero había ciertas palabras que cuando las tenía que escribir o cuando las pensaba me confundía. Como me pasaba con la palabra balde, ¿sí? Entonces un día dije, pero ¿cómo puede ser que cada vez que pienso en balde, en mi época obviamente no estaba el teléfono donde nosotros en 2 segundos buscábamos en internet? Teníamos que ir al diccionario, en papel, buscar en el papel la palabra y sacar de todas esas definiciones cuál era la que correspondía a lo que uno quería, ¿no?, buscar. Hasta que un día dije, no puedo ser tan boluda. Y ahí me quedó, boluda, balde, y nunca más tuve problemas con la palabra balde. Es decir, esto que les digo, algo que me sirvió a mí, ¿sí? Entonces ustedes, de la misma manera, pueden hacer esas asociaciones de cosas absolutamente efímeras, cosas que les sirvan porque en ese momento se acordaron, como me pasó a mí con esta palabra, y después recuerdan cómo se escribe determinada palabra que les puede traer alguna complicación. Eso respecto de la ortografía. Respecto a la repetición de palabras, que muchos ponen que revisan si repitieron, lo vamos a trabajar más adelante. Esto es muy importante, ¿sí? La revisión de palabras, que las vamos a reemplazar, muchos pusieron por sinónimos, hay otras maneras, ¿sí? Por pronombres, por elipsis, ya lo vamos a ver más adelante. Otros pusieron que le buscan la coherencia al texto, ¿sí?, y que buscan utilizar conectores. Esto es muy importante porque cuando nosotros vayamos a hablar sobre texto, vamos a reparar en esos dos conceptos, la cohesión y la coherencia. ¿Sí? La cohesión, que tiene que ver con todo lo que nos va a ir conectando las ideas, y la coherencia, que es con todo lo que le va a ir dando sentido al texto, ¿sí? Entonces, con este foro yo lo que quise hacer es una primera aproximación a
cómo vamos a encarar nosotros el tema de los textos y que es fundamental tener en cuenta que esto va a ser un proceso en el que vamos a tener que releer y reescribir, y que no es lo mismo releer y reescribir para algo que tengo que entregar, como puede ser un trabajo práctico, una monografía, o un parcial que yo lo tengo que hacer en el momento. Y ahí me quedo con lo que algunos pusieron, pasar en limpio. Yo voy a poder pasar en limpio cuando el trabajo es para entregar, digamos, dentro de una semana, 15 días, un mes. Ahora, no voy a poder pasar en limpio un parcial, ¿sí? Que tengo que hacer en el momento y que tengo un tiempo determinado. Entonces, bueno, en adelante vamos a ir trabajando cómo es esto de releer y reescribir cuando lo tengo que hacer sin la posibilidad de pasar ese escrito. Bueno, por hoy dejamos acá. El próximo video vamos a hacer una clase en esta misma, ¿sí? Ustedes primero van a ver este video y luego van a ver en la clase un video sobre el tema de hoy, que es la acentuación, ¿sí? Porque muchos pusieron que también tienen problemas con la acentuación y también lo he visto en los foros, ¿sí? No es lo mismo decir, por acá me lo anoté, me sume al aula virtual que me sumé al aula virtual, ¿sí? Como no es lo mismo decir no, quiero ir, que decir no quiero ir. Esa coma me cambia absolutamente el sentido en una oración y en otra. Bueno, lo mismo pasa con la acentuación, ¿sí? Entonces, hoy vamos a trabajar en acentuación. Yo me voy a grabar explicándoles lo principal de acentuación, las reglas principales en un primer video, las reglas excepcionales en un segundo video, y luego les voy a dar a ustedes para trabajar en el mismo apéndice que ya trabajaron puntuación y mayúsculas, el tema de acentuación.